Mucho antes de que aparecieran los humanos modernos, diferentes especies del género Homo y otros homínidos estrechamente relacionados surgieron, se adaptaron y desaparecieron en entornos donde una infección menor, un depredador oportunista o un breve conflicto podía terminar con una vida sin dejar ninguna oportunidad de reaccionar. Durante millones de años, esas muertes permanecieron inexplicadas, enterradas junto a los cuerpos que las sufrieron. Algunas de esas muertes fueron especialmente duras. Desde caer presa de un gran ave hasta ser consumido por otros miembros de su propio grupo, el final podía llegar de formas extremas y terroríficas. En un mundo sin protección ni control real sobre el entorno, cualquier circunstancia era suficiente para convertir un cuerpo en el punto más frágil del sistema. ¿Cuál fue el destino más aterrador que un individuo podía enfrentar en la prehistoria? Homo heidelbergensis, el primer asesinato probado en la historia humana. Durante millones de años, la vida humana se desarrolló en un entorno donde el dolor no era una excepción, sino una condición constante. Las especies que formaban parte del género Homo aparecieron, sobrevivieron durante un tiempo y finalmente desaparecieron, dejando atrás rastros fragmentados de cómo vivieron y en algunos casos excepcionales de cómo murieron. Entre todos esos restos, uno destaca por encima del resto porque no solo muestra una muerte violenta, sino que también permite la identificación, con un nivel de detalle inusualmente alto, de un acto de violencia intencional que ocurrió cientos de miles de años antes de la existencia de los humanos modernos. El individuo al que pertenecía este cráneo vivió hace aproximadamente 430.000 años. No era ni Homo sapiens ni un neandertal. Pertenecía a una forma humana arcaica conocida como Homo heidelbergensis, un grupo que habitó Europa durante el Pleistoceno medio. Su historia no se conoce a través de objetos personales o relatos, sino a través de un único testigo silencioso, su cabeza, preservada durante casi medio millón de años en el fondo de una cavidad natural. El cráneo fue encontrado en una cueva situada en la actual España, en una zona profunda conocida como la Sima de los Huesos. Allí, los investigadores descubrieron miles de restos óseos pertenecientes a diferentes individuos del mismo grupo humano. Entre todos ellos, este cráneo llamó inmediatamente la atención porque presentaba dos lesiones muy específicas. No eran fracturas dispersas ni daños causados por el paso del tiempo. Eran dos perforaciones claras, casi idénticas entre sí, situadas en la región frontal izquierda. Desde el principio, los científicos comprendieron que estas heridas no eran compatibles con una muerte natural. La forma, el tamaño y la ubicación de los orificios indicaban que el daño había afectado directamente al cerebro. El tipo de lesión observada habría causado una pérdida inmediata del conocimiento y una muerte muy rápida, o al menos un colapso fatal en cuestión de minutos. La pregunta central no era si estas heridas habían causado la muerte, sino qué las había producido. La primera hipótesis considerada fue la de un accidente. Las cuevas presentan terrenos accidentados, superficies irregulares y zonas donde una caída puede ser letal. Se consideró la posibilidad de que el individuo hubiera resbalado y que una roca afilada hubiera perforado su cráneo durante la caída. Sin embargo, esta explicación empezó a perder fuerza cuando se analizó el patrón exacto de las lesiones. Un accidente de ese tipo difícilmente produciría dos impactos casi idénticos, con la misma forma y orientación, en una zona tan específica del cráneo. La segunda posibilidad evaluada fue la de un ataque animal. En otros yacimientos se han identificado marcas claras de mordeduras, garras o colmillos. En este caso, sin embargo, las heridas no coincidían con ningún tipo de daño producido por depredadores conocidos de la época. No había animales en esa región capaces de generar dos perforaciones tan limpias y simétricas en un solo ataque. Una vez descartadas estas opciones, los investigadores se centraron en una tercera explicación, incómoda pero coherente con las pruebas: la violencia ejercida por otro ser humano. Las lesiones observadas coincidían con traumatismos producidos por herramientas duras, similares a los generados por golpes con instrumentos de piedra. El análisis comparativo con casos modernos de violencia con objetos contundentes mostró un patrón casi idéntico. Todo indicaba que el individuo había sido golpeado deliberadamente en la cabeza, al menos 2 veces, con el mismo objeto. A partir de ese momento, el análisis fue más allá de la descripción puramente anatómica y entró en el campo forense.
El cráneo, identificado como el espécimen conocido como Cranium 17, conservaba un nivel excepcional de integridad que permitía examinar no solo la presencia de las lesiones, sino también su forma exacta, su contorno y la dirección en la que se produjeron. Los investigadores aplicaron técnicas de la medicina forense moderna, adaptadas al estudio de restos fósiles. Se analizó detalladamente cada borde de fractura. La morfología del hueso reveló que las roturas se produjeron mientras éste aún conservaba elasticidad, lo que indica que los impactos ocurrieron en el momento de la muerte o muy poco antes. No fueron daños causados por la presión del sedimento ni por procesos geológicos posteriores. El estudio de las trayectorias aportó un dato decisivo. Aunque las dos perforaciones eran muy similares entre sí, no seguían exactamente el mismo ángulo de entrada. Esta diferencia indicaba que no se trataba de un único golpe causante de una doble fractura, sino de dos impactos independientes realizados con el mismo objeto desde posiciones ligeramente diferentes. Este patrón descartaba la posibilidad de un rebote accidental o de un colapso secundario del cráneo tras un único impacto, y hacía físicamente muy poco probable que las lesiones se hubieran producido durante una caída por el pozo vertical de la cueva. Además, la superficie interna del hueso reforzó aún más esta interpretación. Las líneas de propagación de la fractura hacia el interior del cráneo mostraban un patrón coherente con golpes dirigidos, concentrados y repetidos, no con impactos aleatorios. La zona afectada se encuentra justo por encima de la órbita izquierda, un punto particularmente vulnerable donde un golpe contundente puede causar la pérdida inmediata del conocimiento. No se observaron signos de regeneración ósea alrededor de ninguna de las lesiones. Esto confirma que el individuo no sobrevivió el tiempo suficiente para que el cuerpo iniciara un proceso de curación. Los golpes fueron letales o provocaron un colapso irreversible en un intervalo muy corto. La muerte no fue progresiva ni retardada. Con estos datos, la evidencia permite situar la muerte dentro de un episodio de violencia interpersonal, atribuible a la acción deliberada de otro miembro del grupo. Esta conclusión no se basa en interpretaciones culturales o simbólicas, sino en la información física registrada en el hueso, que convierte al cráneo en un testimonio excepcional sobre la dinámica del ataque y sobre la existencia de conflictos letales en poblaciones humanas tan antiguas. Este hallazgo habla no solo de la muerte de un individuo, sino de la existencia de violencia interpersonal organizada mucho antes de la aparición de nuestra especie. Demuestra que los conflictos entre humanos no son un fenómeno reciente, sino una parte profunda y antigua de nuestra historia evolutiva. Lo más llamativo es que este individuo no fue el único cuyos restos aparecieron en la cueva. En la cima de los huesos se hallaron miles de huesos pertenecientes al menos a 28 personas diferentes. Algunos de esos restos también mostraban signos de traumatismos, aunque ninguno tan antiguo ni tan claro como los del cráneo con las dos perforaciones. Esto llevó a los investigadores a proponer que el lugar no se utilizaba al azar. La disposición de los restos indicaba que los cuerpos habían sido arrojados repetidamente al mismo lugar, un pozo profundo de unos 13 metros. No había signos de arrastre por animales ni de dispersión natural. Los huesos no estaban dispersos de forma caótica por la cueva, sino concentrados en una zona específica. Esto sugiere que los miembros del grupo utilizaban ese lugar intencionadamente para depositar a sus muertos, independientemente de la causa de la muerte. En el caso del individuo asesinado, su cuerpo fue tratado de la misma forma que los demás. Tras recibir los golpes que acabaron con su vida, fue arrojado al pozo junto con otros cuerpos. No hay indicios de que fuera excluido del grupo tras su muerte, ni de que se intentara ocultar el cadáver. Todo apunta a que, a pesar de la violencia sufrida, siguió formando parte del grupo humano incluso después de la muerte. Los estudios realizados en otros restos de la cueva muestran que algunos individuos presentaban patologías graves. Se han identificado personas con serios problemas de columna y evidentes dificultades de movimiento. Estos individuos no habrían podido sobrevivir por sí solos en un entorno tan exigente, lo que indica que fueron cuidados por otros miembros del grupo. Este hecho es importante porque demuestra que la violencia coexistía con formas de cooperación y apoyo mutuo. El motivo exacto del asesinato nunca podrá conocerse. No hay pruebas que indiquen si se trató de una disputa por recursos, un conflicto territorial o un enfrentamiento personal. Los investigadores solo pueden afirmar que la vida en aquel entorno era dura y que cualquier tensión podía derivar en violencia física.
Lo que sí se sabe es que el ataque fue directo, frontal y realizado con un objeto duro que concentró toda su fuerza en una zona vital. El arma utilizada no fue encontrada. En el yacimiento solo apareció una herramienta de piedra, pero su forma no coincide con la que habría producido las lesiones observadas. Es posible que el objeto utilizado fuera de madera, piedra o algún otro material que no se conservó. La ausencia del arma añade otra capa de incertidumbre a la historia, pero no invalida la conclusión principal. Este cráneo permaneció en el fondo de la cueva durante casi medio millón de años. Durante ese tiempo, los sedimentos lo cubrieron, los procesos geológicos lo preservaron y el paso del tiempo borró cualquier rastro de quienes lo rodearon en vida. Cuando fue recuperado y analizado, permitió reconstruir una escena de violencia ocurrida en un mundo completamente diferente al nuestro, pero protagonizada por seres sorprendentemente cercanos a nosotros. Este caso demuestra que incluso en las sociedades humanas más tempranas existían conflictos capaces de terminar en muerte. También muestra que estos grupos tenían prácticas colectivas para tratar a sus muertos y que la violencia no implicaba necesariamente una ruptura total de los vínculos sociales. El individuo asesinado no fue abandonado ni consumido. Fue depositado junto a los demás, en un lugar que el grupo utilizaba de forma recurrente. Así, este cráneo no solo representa la muerte violenta más antigua documentada, sino también una ventana directa a la complejidad de la vida humana en el Pleistoceno medio. Una historia en la que coexistieron la cooperación y la agresión, y en la que un acto de violencia dejó una huella tan clara que aún hoy nos permite reconstruir, golpe a golpe, el final de una vida que ocurrió cientos de miles de años antes de que existiera la historia escrita. Homo habilis, presa vulnerable a la orilla del agua. El individuo conocido como O7 pertenecía a la especie Homo habilis y vivió en África Oriental hace aproximadamente 1.8 millones de años, en un entorno dominado por lagos poco profundos, zonas pantanosas y extensiones abiertas de sabana interrumpidas por manchas dispersas de vegetación. Este no era un paisaje estable, sino una región sujeta a cambios climáticos progresivos que reducían la cubierta arbórea y obligaban a los grupos de homínidos a desplazarse con más frecuencia entre las fuentes de agua y las zonas de alimentación. El cuerpo de este individuo de Homo habilis era pequeño incluso para los estándares de su época. Su altura era de poco más de 1 metro y su masa corporal era baja, lo que lo hacía vulnerable a prácticamente cualquier depredador del ecosistema. Los miembros superiores eran largos en proporción al torso, mientras que las piernas eran cortas y menos eficientes para la carrera sostenida. El cráneo albergaba un cerebro significativamente más pequeño que el de los humanos modernos, con capacidades cognitivas suficientes para fabricar herramientas sencillas y organizarse en grupos, pero insuficientes para anticipar amenazas complejas o desarrollar estrategias defensivas eficaces contra los grandes carnívoros. La supervivencia diaria de estos grupos dependía de la proximidad al agua. La sed los obligaba a acercarse regularmente a lagos y ríos, a pesar de que estos lugares concentraban a los depredadores más peligrosos del entorno. El registro fósil indica que la necesidad fisiológica prevalecía sobre cualquier posibilidad de evitación permanente. No existían medios para transportar o almacenar agua, y las fuentes seguras eran escasas o inexistentes. En este contexto, O7 se desplazaba junto a otros individuos de su misma especie en pequeños grupos. Estas agrupaciones ofrecían cierta ventaja en la detección temprana de amenazas, pero no garantizaban protección contra ataques rápidos y abrumadores. Los Homo habilis no eran cazadores dominantes. Su acceso a la carne procedía principalmente del carroñeo y de los restos dejados por grandes carnívoros, procesados mediante herramientas de piedra sencillas conocidas como industrias oldubayenses. Estas herramientas permitían cortar tejidos y romper huesos para extraer la médula, pero no eran armas capaces de repeler a un depredador activo. Ante un ataque directo, el margen de reacción era mínimo. La anatomía de Homo habilis no permitía una huida rápida ni una resistencia a la fuerza física. Las pruebas fósiles recuperadas en la región de Olduvai muestran que varios individuos de esta especie fueron víctimas de depredación directa. En particular, los restos identificados como OH8 y OH35 aportan datos claros sobre el tipo de amenazas a las que se enfrentaban. O7 está asociado a este mismo patrón de muerte documentado. Los restos óseos muestran marcas inconfundibles producidas por dientes de cocodrilo.
En uno de los casos, el miembro inferior izquierdo aparece seccionado, con daños coherentes con una mordedura potente y profunda. La amputación traumática habría provocado una pérdida masiva de sangre, haciendo imposible la supervivencia prolongada. El atacante principal fue un cocodrilo gigante, perteneciente a la especie Crocodylus anthropophagus, un reptil extinguido que alcanzaba longitudes de hasta 7 metros y superaba con creces el tamaño de los cocodrilos del Nilo actuales. Esta especie fue descrita formalmente en 2010 a partir de restos fósiles hallados en la misma región, y su nombre refleja la evidencia directa de consumo de homínidos. Los análisis dentales y las marcas dejadas en los huesos de Homo habilis indican que estos cocodrilos no se limitaban a alimentarse de peces u otros animales acuáticos. La morfología de las mordeduras y la ubicación de los daños sugieren ataques dirigidos a homínidos que se acercaban a la orilla para beber. Este patrón aparece en más de un individuo, lo que descarta un hecho aislado. En el caso de O7, la mordedura se concentró en la pierna, un punto vulnerable durante el acercamiento al agua. La pérdida del miembro no solo incapacitó la capacidad de movimiento del individuo, sino que también lo expuso inmediatamente a otros depredadores terrestres. En un entorno cálido y pantanoso, una herida de este tipo era, de hecho, una sentencia de muerte incluso sin más intervenciones. Sin embargo, las pruebas óseas muestran que el ataque no terminó con la acción del cocodrilo. El cráneo presenta surcos alargados y profundos en la región posterior, compatibles con las marcas dejadas por un carnívoro del tamaño de un leopardo. Estas marcas no corresponden a un carroñeo aleatorio, sino a un patrón de ataque dirigido a la cabeza, una técnica común utilizada por los felinos para inmovilizar a sus presas. La coexistencia de marcas de cocodrilo y de felino en un mismo individuo indica una secuencia de múltiples eventos de depredación. O7 fue atacado primero en el medio acuático, perdió la pierna y quedó incapacitado. Fue entonces alcanzado por un carnívoro terrestre que atacó la cabeza y provocó la muerte final. Ninguna de las lesiones muestra signos de curación, lo que confirma que ambos ataques se produjeron en un intervalo de tiempo muy corto. Este tipo de muerte no refleja una coincidencia extrema, sino una dinámica ecológica documentada. En los ecosistemas de África Oriental, durante el Pleistoceno temprano, los puntos de agua funcionaban como nodos de concentración, tanto para presas como para depredadores. Los cocodrilos explotaban las necesidades fisiológicas de los homínidos, mientras que los felinos aprovechaban a los individuos heridos o aislados. El pequeño tamaño de O7 y la falta de capacidades defensivas eficaces hicieron imposible cualquier forma de resistencia. Una vez incapacitado, el individuo fue reintegrado en la cadena trófica del ecosistema que habitaba. El cuerpo fue consumido parcial o totalmente y solo se conservaron fragmentos óseos en condiciones favorables para la fosilización. El descubrimiento de estos restos no solo documenta una muerte violenta, sino que también aporta información directa sobre la posición ecológica de Homo habilis. Lejos de ocupar la cima de la cadena trófica, estos homínidos ocupaban una posición intermedia, vulnerables tanto en tierra como cerca del agua. El caso de O7 demuestra que la depredación directa era una parte rutinaria de la vida y la muerte para los primeros miembros del género Homo. No se trata de una excepción extrema, sino de un ejemplo claro de las presiones ambientales que marcaron la supervivencia diaria de estas poblaciones. Las pruebas no permiten reconstruir pensamientos, reacciones emocionales o comportamientos específicos más allá de lo que muestran los huesos. Sin embargo, las marcas preservadas en los fósiles son suficientes para establecer con precisión la causa de la muerte y la secuencia de acontecimientos que la produjeron. O7 murió tras perder un miembro por la mordedura de un cocodrilo gigante extinguido y recibir posteriormente un ataque letal de un felino. Su muerte se produjo en un entorno donde la necesidad básica de beber agua exponía a los homínidos a los depredadores más eficientes de su época. El registro fósil conserva esta historia sin necesidad de interpretaciones adicionales. Kalmemer 1808, cuando la dieta se volvió letal. El individuo catalogado como KNMER 1808 vivió en África Oriental hace aproximadamente 1.65 millones de años. Pertenecía a la especie Homo erectus, una forma humana ya plenamente bípeda, con un cuerpo adaptado al desplazamiento a larga distancia y una dieta que incluía una elevada proporción de carne.
Su historia no quedó registrada mediante herramientas ni signos de violencia externa, sino a través de un proceso interno que transformó su esqueleto mientras aún estaba vivo. Los restos parciales de KNMER 1808 se recuperaron en Kenia y desde los primeros análisis mostraron una clara anomalía. Los huesos largos de las extremidades presentaban un crecimiento patológico del tejido óseo que no correspondía a fracturas, impactos ni procesos normales de curación. No se trataba de una lesión aislada, sino de una alteración prolongada del metabolismo óseo. El hueso había crecido en exceso, formando capas irregulares alrededor de la estructura original. Este tipo de modificación no se produce de forma rápida, requiere una exposición continuada a un agente interno que altere el equilibrio entre la formación y la resorción ósea. La distribución del crecimiento patológico indicaba que el proceso afectó al cuerpo durante un largo periodo, no solo durante los últimos días de vida. El análisis comparativo de este patrón con patologías conocidas permitió descartar infecciones locales, traumatismos repetidos o enfermedades congénitas. El tipo de crecimiento óseo excesivo coincidía con una afección específica, la hipervitaminosis A, una intoxicación causada por la acumulación excesiva de vitamina A en el organismo. La vitamina A es una sustancia esencial en pequeñas cantidades, pero muy tóxica cuando se consume durante largos periodos en dosis elevadas. En los animales carnívoros, esta vitamina está extremadamente concentrada en el hígado. El consumo repetido del hígado de grandes depredadores puede provocar una acumulación progresiva que el cuerpo humano no puede eliminar rápidamente. El esqueleto de KNMER 1808 mostraba exactamente las consecuencias esperadas de este proceso. El exceso de vitamina A provoca alteraciones en el tejido óseo, hemorragias internas crónicas, inflamación persistente y dolores articulares intensos. Físicamente, esto se traduce en una debilidad progresiva, dificultad para moverse y un deterioro general del organismo. En el contexto en el que vivió KNMER 1808, la carne era un recurso clave para la supervivencia. Homo erectus había incrementado notablemente el consumo de productos animales y utilizaba herramientas de piedra para procesar cadáveres y acceder a tejidos ricos en nutrientes. El hígado, al ser blando y altamente energético, habría sido un alimento atractivo, sin que hubiera forma de conocer sus efectos a largo plazo. A medida que la intoxicación progresaba, el individuo habría experimentado dolores articulares constantes, pérdida de fuerza y una movilidad cada vez más limitada. Estas consecuencias no dejan marcas directas en el esqueleto, pero el estado de los huesos confirma que el cuerpo estuvo bajo un estrés interno continuo. El grado de desarrollo de la patología muestra que sobrevivió durante un periodo considerable mientras su estado empeoraba, el tiempo suficiente para que el tejido óseo se modificara extensamente en múltiples zonas del cuerpo. En ese estado, habría sido incapaz de desplazarse con normalidad, cazar o recolectar alimentos por sí mismo. Su cuerpo siguió funcionando mientras la intoxicación avanzaba. El metabolismo óseo siguió respondiendo de forma anómala, generando más tejido en un intento fallido de compensar el daño. El organismo fue incapaz de revertir el proceso porque la fuente del exceso de vitamina A no desapareció. Finalmente, el deterioro sistémico alcanzó un punto irreversible. La combinación de dolor crónico, debilidad extrema y alteraciones internas provocó el colapso del organismo. No hay marcas que indiquen la causa exacta del momento final, pero el registro óseo permite afirmar que la hipervitaminosis A fue el factor determinante que condujo a la muerte de este individuo. Su historia se preservó no en relatos ni objetos simbólicos, sino en la estructura de sus propios huesos. A través de ellos, se documenta una de las muertes más largas y silenciosas conocidas en el registro humano prehistórico, causada por una intoxicación interna derivada de la dieta. El niño de Taung, captura letal por una rapaz gigante. En noviembre de 1924, en una cantera de piedra caliza cercana al pequeño asentamiento de Taung, en el norte de Sudáfrica, los trabajadores realizaban las voladuras habituales para extraer roca destinada a la construcción. Tras una de estas explosiones, entre los bloques fragmentados apareció un objeto inusual incrustado en la matriz de caliza. No era una piedra común. Tenía curvas, cavidades y una simetría que llamó la atención.
El capataz, acostumbrado a encontrar fósiles de animales, decidió guardarlo junto con otros restos curiosos, sin saber que aquel bloque contenía uno de los descubrimientos más importantes de la paleoantropología. El fragmento no tardó en llegar a manos de Raymond Dart, un joven anatomista australiano que trabajaba en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo. Dart solo tenía 31 años y se encontraba aún en una fase temprana de su carrera. El paquete con los fósiles llegó a su despacho el mismo día en que debía asistir a una boda, pero al abrir la caja y ver el contenido, cualquier compromiso social quedó inmediatamente olvidado. Ante él se encontraba el cráneo de un niño incrustado en la roca, con moldes naturales de los hemisferios cerebrales preservados en calcita. Dart comenzó a limpiar el fósil utilizando instrumentos finos, retirando con cuidado la matriz rocosa. A medida que el rostro emergía, se hizo evidente que no pertenecía ni a un humano moderno ni a un simio conocido. El cráneo correspondía a un niño pequeño, con los dientes de leche visibles y una capacidad craneal reducida, pero con un rasgo decisivo, el foramen magnum, el orificio por el que la médula espinal conecta con el cerebro, estaba situado en posición adelantada, un rasgo típico de la postura bípeda habitual. Este detalle anatómico indicaba que el individuo caminaba erguido, no era un simio cuadrúpedo. Dart se dio cuenta de que estaba ante un homínido primitivo y lo describió como Australopithecus africanus, publicando su hallazgo en 1925 en la revista Nature. El fósil pasó a ser conocido como el niño de Taung. La reacción de la comunidad científica fue mayoritariamente hostil. En aquel momento, las teorías dominantes situaban el origen del ser humano en Europa o Asia, y África se consideraba un escenario improbable para la evolución humana temprana. Además, el llamado hombre de Piltdown, descubierto en Inglaterra en 1912, reforzaba la idea de que primero había aparecido un cerebro grande. Frente a este paradigma, el niño de Taung mostraba lo contrario, un bipedismo claro con un cerebro aún pequeño. Durante décadas, el fósil fue rechazado o minimizado. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer más restos de australopitecos en yacimientos sudafricanos como Sterkfontein, Makapansgat y Swartkrans, muchos de ellos descubiertos por Robert Broom. Estos hallazgos confirmaron que el niño de Taung no era un caso aislado ni un simio juvenil mal interpretado, sino parte de una población real de homínidos africanos bípedos. El cráneo del niño pertenece a un individuo que tenía aproximadamente entre 3 y 4 años en el momento de su muerte, según el desarrollo dental. Vivió hace unos 2.8 millones de años, durante el Plioceno tardío, en un entorno muy diferente al actual. La región de lo que hoy es el desierto de Kalahari presentaba entonces un paisaje más húmedo, con sabanas arboladas, cursos de agua y zonas boscosas intercaladas. En este ecosistema vivían grandes carnívoros, incluidos felinos de dientes de sable y grandes aves rapaces. El estudio anatómico del cráneo reveló un volumen cerebral de unos 400 a 500 centímetros cúbicos, mayor que el de un chimpancé pero muy inferior al de los humanos modernos. La dentición mostraba caninos reducidos y molares con esmalte grueso, coherentes con una dieta variada basada en frutos, semillas, raíces y recursos animales ocasionales. Estas características situaban al Australopithecus africanus como un homínido adaptado tanto a la vida arbórea como a la locomoción terrestre. Durante mucho tiempo, el niño de Taung fue importante sobre todo por lo que demostraba acerca del origen humano. Sin embargo, investigaciones más recientes se han centrado en otra cuestión: ¿cómo murió este niño? El análisis tafonómico del cráneo, es decir, el estudio de las marcas producidas tras la muerte, aportó información clave. Los investigadores dirigidos por Lee Berger compararon las lesiones del cráneo con las observadas en restos de monos actuales cazados por grandes aves rapaces en África. Encontraron coincidencias claras. Las cuencas oculares del niño presentaban perforaciones características producidas por garras, mientras que la parte superior del cráneo mostraba marcas compatibles con el impacto de un pico potente. Este patrón coincide con el método de caza de las grandes águilas africanas, como el águila coronada, que atacan a los primates desde el aire, clavan sus garras en la cabeza y provocan una muerte rápida. Según estos estudios, lo más probable es que el niño de Taung fuera capturado por una gran rapaz mientras se encontraba en el suelo o en ramas bajas. La secuencia reconstruida indica que el ataque fue repentino y letal. Tras matar al niño, el ave habría transportado el cuerpo hasta un nido situado en un árbol o en un acantilado.
Allí se habría alimentado parcialmente del cadáver. En algún momento posterior, el cráneo, separado del resto del cuerpo o desprendido tras el consumo, cayó o fue arrastrado al interior de una cueva cercana, donde quedó protegido de los carroñeros y cubierto por sedimentos. Este enterramiento accidental permitió que el cráneo se preservara. A lo largo de cientos de miles de años, los procesos de mineralización sustituyeron los tejidos orgánicos por minerales, convirtiendo el hueso en un fósil. La preservación fue excepcional, especialmente teniendo en cuenta que pertenecía a un niño, cuyos huesos son más frágiles. A mediados del siglo XX, el fraude del hombre de Piltdown quedó definitivamente al descubierto y el consenso científico cambió. El niño de Taung pasó de ser una anomalía incómoda a convertirse en una pieza central para comprender la evolución humana. Confirmó que el bipedismo precedió al gran aumento del cerebro y estableció a África como el origen de los homínidos. Hoy, el cráneo se conserva en la Universidad de Witwatersrand, donde sigue siendo estudiado con técnicas modernas como la tomografía computarizada y el análisis microestructural. Cada nueva tecnología añade más datos sobre su crecimiento, su entorno y las circunstancias de su muerte. El niño de Taung no dejó descendencia ni historia personal registrada, pero su fósil documenta una vida breve interrumpida por la depredación y una muerte coherente con el ecosistema en el que vivió. Su importancia no reside en su individualidad, sino en lo que su cuerpo preservó. Una evidencia física, directa y verificable de una etapa temprana de la evolución humana y de la vulnerabilidad de nuestros antepasados en un mundo donde aún no habían alcanzado la cima de la cadena alimentaria. Homo erectus de Java, restos arrastrados por una catástrofe fluvial. Durante más de 1 millón de años, una única forma humana recorrió África y Eurasia con un cuerpo ya plenamente erguido, proporciones modernas y una capacidad de adaptación que ninguna especie anterior había logrado. Esta forma se conoció más tarde como Homo erectus. Su historia no es la de un grupo aislado o un experimento fallido, sino la de una expansión prolongada marcada por el movimiento constante, el cambio ambiental y la convivencia directa con paisajes inestables. Dentro de este amplio marco se sitúa el caso de Java, uno de los últimos territorios donde esta especie persistió durante cientos de miles de años y donde el registro fósil sugiere un escenario final tan abrupto como debatido. El surgimiento de Homo erectus se sitúa en África hace unos 2 millones de años, derivado probablemente de poblaciones anteriores del género Homo que ya mostraban un bipedismo habitual y un uso básico de herramientas. A diferencia de sus predecesores, esta nueva forma humana consolidó un cuerpo adaptado a la locomoción terrestre de larga distancia. Las piernas se alargaron, los brazos se acortaron en relación al torso y la estructura esquelética se volvió más robusta. El resultado fue un organismo capaz de caminar y correr eficientemente en espacios abiertos, con un gasto energético menor que el de los homínidos anteriores. Esta transformación corporal fue acompañada de un aumento gradual del tamaño cerebral. Aunque el volumen craneal del Homo erectus seguía siendo menor que el de los humanos modernos, era significativamente mayor que el de las especies anteriores y, sobre todo, mostraba una clara tendencia de crecimiento a lo largo del tiempo. Las poblaciones más antiguas muestran cerebros más pequeños y un desarrollo rápido durante la infancia, mientras que las más tardías muestran un crecimiento cerebral prolongado hasta etapas juveniles, lo que sugiere una mayor capacidad de aprendizaje y adaptabilidad conductual. Desde sus fases más tempranas, Homo erectus no se quedó confinado en África. En un lapso relativamente corto en términos geológicos, grupos de esta especie se dispersaron hacia el norte y el este, cruzando regiones que hoy corresponden al Próximo Oriente, el Cáucaso y el sur de Eurasia. Esta salida temprana marcó la primera expansión intercontinental documentada de un homínido. La presencia de Homo erectus en zonas tan diversas indica que no se trató de un único evento migratorio, sino de un proceso continuo de avance, asentamiento y recolonización. Asia se convirtió en uno de los escenarios principales de esta expansión. En la parte oriental del continente, Homo erectus se estableció en China, donde se han encontrado abundantes restos esqueléticos, y en el sudeste asiático, donde alcanzó regiones que hoy forman parte de Indonesia. Durante el Pleistoceno, el nivel del mar era considerablemente más bajo que el actual, lo que permitía la existencia de vastas llanuras que conectaban islas y continentes.
Java no era entonces una isla aislada, sino parte de una extensa región conocida como Sundaland, surcada por grandes ríos y sistemas fluviales activos. Este entorno ofrecía recursos constantes. Las llanuras aluviales combinaban zonas abiertas con áreas boscosas, masas de agua permanentes y una fauna abundante. En este contexto, Homo erectus desarrolló una estrategia de subsistencia flexible, basada en la recolección de recursos vegetales, el aprovechamiento de cadáveres de animales y, con el tiempo, la caza activa. Las pruebas arqueológicas indican el uso sistemático de herramientas de piedra y, en algunos casos, el procesamiento de animales acuáticos y terrestres mediante marcas de corte en los huesos. Java se convirtió en uno de los territorios donde Homo erectus tuvo una presencia más prolongada. Los fósiles encontrados en la región muestran una continuidad notable durante cientos de miles de años, lo que sugiere que estas poblaciones lograron adaptarse a los cambios ambientales recurrentes. Mientras que en otras partes de Eurasia la especie fue sustituida por formas humanas posteriores, en Java persistió hasta fases relativamente tardías del Pleistoceno. Los restos recuperados en distintos puntos de la isla, muchos de ellos asociados a antiguos cauces fluviales, revelan un factor constante: la estrecha relación entre estas poblaciones y los sistemas hídricos. Los grandes ríos no solo proporcionaban alimento y rutas de desplazamiento, sino que también actuaban como agentes de transformación del paisaje. Sus crecidas periódicas remodelaban las llanuras, desplazaban sedimentos y podían generar eventos de inundación catastróficos. Es en este contexto donde se plantea una de las hipótesis más debatidas sobre el destino final de ciertas poblaciones de Homo erectus en Java. El registro fósil muestra concentraciones de restos humanos y animales en depósitos aluviales que no corresponden a enterramientos deliberados ni a acumulaciones producidas por una actividad humana prolongada. En cambio, presentan características coherentes con eventos de deposición rápida asociados a flujos de agua de alta energía. Según la interpretación más aceptada por la comunidad científica, estas agrupaciones podrían ser el resultado de un episodio de ahogamiento masivo durante un evento catastrófico. No se trata de una afirmación definitiva, sino de una hipótesis construida a partir de la disposición de los restos, su mezcla con fauna transportada y la naturaleza del sedimento que los contiene. Los huesos aparecen desarticulados, transportados y redepositados, lo que indica que los individuos no murieron donde fueron encontrados originalmente. El estado en el que se descubrieron los restos refuerza esta interpretación. Los huesos no estaban articulados ni conservaban la disposición anatómica típica de un cuerpo depositado en el lugar de la muerte. Al contrario, aparecían desordenados, fragmentados y mezclados con restos de fauna, incrustados en sedimentos fluviales compactados. La orientación de los huesos no seguía ningún patrón humano reconocible, sino uno caótico coherente con el transporte por corrientes de agua de alta energía. El tipo de sedimento que rodea a los fósiles tampoco corresponde a una ocupación prolongada ni a un enterramiento intencional. Se trata de depósitos aluviales secundarios, formados cuando el agua arrastra materiales de otras partes del paisaje y los acumula en zonas de menor pendiente. En estos contextos, los cuerpos no fosilizan donde mueren, sino donde la dinámica del río los deposita finalmente. Esto implica que los individuos de Homo erectus no murieron necesariamente en el mismo punto donde fueron encontrados, sino río arriba, en un momento anterior al transporte. La mezcla de restos humanos con huesos de animales terrestres y acuáticos indica un episodio único de transporte masivo en lugar de una acumulación gradual. No hay signos de selección anatómica, manipulación humana posterior ni actividades repetidas en el sitio. Todo el conjunto responde a un único proceso físico: cuerpos y fragmentos desplazados simultáneamente y redepositados cuando la fuerza del agua disminuyó abruptamente. La energía necesaria para generar un depósito de estas características supera la de una inundación estacional ordinaria. Las pruebas son coherentes con un evento repentino, como una inundación relámpago o un flujo de lodo asociado a la actividad volcánica, capaz de transformar un entorno habitable en una trampa ineludible en cuestión de minutos. En un paisaje dominado por ríos anchos y llanuras bajas, una inundación de este tipo habría avanzado rápidamente, dejando pocas posibilidades de escape a los grupos cercanos a las orillas. Este tipo de eventos no dejan huellas de lucha ni heridas defensivas en los huesos.
La causa de la muerte no queda registrada en impactos directos, sino en la posición final de los restos y en el contexto sedimentario que los encierra. La ausencia de marcas de depredación sistemática refuerza la idea de un desenlace rápido, en el que los cuerpos fueron sepultados por los sedimentos antes de ser dispersados o consumidos. La hipótesis del ahogamiento masivo no implica que toda la población de Homo erectus en Java desapareciera simultáneamente, ni que este fuera el único factor de su declive. Más bien, sugiere que ciertos grupos específicos pudieron ser eliminados por un evento puntual, dejando una firma fósil excepcionalmente concentrada. Otros factores, como la fragmentación del hábitat, los cambios en la vegetación y la presión de nuevas especies humanas, también habrían contribuido a la desaparición gradual de la especie en la región. Lo significativo en este caso no es solo la posibilidad de una muerte colectiva por causas naturales, sino lo que revela sobre la vulnerabilidad de Homo erectus ante entornos dinámicos. A pesar de su éxito evolutivo, su dependencia de ciertos paisajes y recursos lo exponía a riesgos que no siempre podía anticipar o controlar. La misma red fluvial que facilitó su expansión podía, en determinadas circunstancias, convertirse en una trampa mortal. La historia del Homo erectus en Java, por tanto, no puede entenderse como un episodio aislado, sino como la culminación de una larga trayectoria evolutiva. Durante más de 1 millón de años, esta especie se adaptó, se dispersó y sobrevivió a profundas transformaciones del planeta. Su presencia prolongada en el sudeste asiático demuestra una resiliencia notable, mientras que los indicios de finales abruptos en algunos yacimientos nos recuerdan que incluso las especies más exitosas están sujetas a los límites impuestos por la naturaleza. El estudio continuo de estos fósiles no busca cerrar el debate con una conclusión definitiva, sino refinar las hipótesis a medida que surgen nuevas pruebas. En este sentido, el caso de Java permanece abierto, no como un misterio sin resolver, sino como un ejemplo de cómo el registro fósil permite reconstruir escenarios plausibles sobre la vida y la muerte de nuestros antiguos parientes. La imagen que emerge no es la de una extinción súbita y uniforme, sino la de una especie que, tras una historia extraordinariamente larga, desapareció de forma desigual, dejando en el sedimento el rastro fragmentado de su paso por la Tierra. Zhoukoudian, cuando las cuevas no eran refugios sino trampas. El yacimiento de Zhoukoudian, situado en el norte de China, se convirtió a lo largo del siglo XX en uno de los lugares más decisivos para comprender la historia temprana del género Homo en Asia. Allí se encontraron los restos de múltiples individuos de Homo erectus, conocidos colectivamente como hombre de Pekín, preservados dentro de una compleja secuencia de sedimentos que abarca cientos de miles de años del Pleistoceno medio. Desde su descubrimiento, el sitio planteó una pregunta incómoda que tardó décadas en ser abordada con rigor. ¿Qué ocurrió realmente con los cuerpos de estos primeros humanos tras su muerte? Los restos recuperados en Zhoukoudian no aparecieron como esqueletos articulados ni como enterramientos intencionales. Al contrario, estaban fragmentados, dispersos y mezclados con los huesos de numerosos animales. Muchos cráneos estaban incompletos. Faltaban las bases craneales y los huesos largos aparecían sistemáticamente fracturados. Durante décadas, estas pruebas se interpretaron dentro de diferentes marcos teóricos, que iban desde la ocupación humana prolongada hasta episodios de canibalismo ritual. Sin embargo, el análisis detallado del estado de los huesos acabó desplazando estas primeras interpretaciones. La clave no fue la cantidad de restos humanos, sino cómo estaban rotos. Los huesos largos presentaban fracturas en espiral, un patrón que solo se produce cuando el hueso aún conserva colágeno y grasa, es decir, cuando está fresco. Las superficies fracturadas no mostraban marcas de corte con herramientas de piedra en puntos clave, pero sí mostraban aplastamientos y pulverizaciones coherentes con una presión extrema aplicada de forma repetida. Los cráneos, en muchos casos, estaban abiertos por la base, una técnica común entre los grandes carnívoros para acceder al tejido blando del interior y al cerebro. Este patrón no era exclusivo de los restos humanos. En el mismo yacimiento aparecieron huesos de ciervos, caballos y otros grandes mamíferos con exactamente las mismas marcas, el mismo tipo de fractura y el mismo grado de aplastamiento. No había una distinción clara entre humanos y animales en el tratamiento de los restos. Desde una perspectiva tafonómica, todos los cuerpos habían sido procesados de la misma manera.
En este contexto cobró relevancia la presencia confirmada de un depredador hoy extinguido: la hiena gigante del Pleistoceno, Pachyrhocutta brevirostris. Este animal, mucho mayor que las hienas actuales, poseía un cráneo masivo, mandíbulas extremadamente robustas y una capacidad excepcional para fracturar huesos gruesos con el fin de acceder a la médula. Su comportamiento, documentado en múltiples yacimientos de África y Eurasia, incluía el uso de cuevas como cubiles a los que arrastraba los cuerpos de sus presas para consumirlos con seguridad. Zhoukoudian encajaba en este patrón: la acumulación caótica de huesos, la ausencia de partes anatómicas completas, la concentración de cráneos dañados y la elevada frecuencia de marcas de mordedura apuntaban a un espacio reutilizado durante largos periodos como cubil de hienas, no como un asentamiento humano permanente. Estudios estratigráficos más detallados reforzaron esta interpretación. En varias capas del yacimiento se identificaron concentraciones claras de coprolitos de hiena, distribuidas en diferentes niveles sedimentarios. Esta prueba indica que las hienas no ocuparon la cueva de forma esporádica, sino repetidamente a lo largo de largos intervalos de tiempo. La alternancia de presencia de restos humanos, fauna y signos de actividad de carnívoros revela un uso intermitente del espacio, en el que ningún grupo mantenía un control continuo del interior de la cueva. Esta alternancia explica la mezcla desordenada de huesos y herramientas sin una organización coherente. En ciertos momentos, grupos de Homo erectus utilizaban el entorno circundante, pero cuando las hienas regresaban, la función del lugar cambiaba por completo. Lo que había sido un refugio temporal o una zona de tránsito se convertía en un espacio de consumo, donde los cuerpos eran arrastrados, fragmentados y procesados sin distinción entre humanos y otros animales. El patrón sistemático observado en los cráneos refuerza esta lectura. La ausencia recurrente de la base craneal no corresponde a prácticas culturales ni a procesos naturales azarosos, sino a un comportamiento bien documentado en las grandes hienas, que fracturan esa zona específica para acceder al cerebro y a los tejidos blandos internos. La repetición exacta de este daño, tanto en restos humanos como animales, confirma que ambos fueron tratados como presas dentro de un mismo sistema de explotación. La cuestión más delicada era si estos humanos habían muerto a manos de las hienas o si sus cuerpos habían sido consumidos tras morir por otras causas. El registro fósil no permite reconstruir escenas de ataque individuales, pero sí ofrece indicadores sólidos. La elevada proporción de huesos humanos con daños perimortem, es decir, producidos en el momento de la muerte, sugiere que al menos algunos individuos fueron cazados o matados directamente. En otros casos, es posible que los cuerpos pertenecieran a individuos vulnerables, heridos o recién fallecidos, aprovechados de forma oportunista por los depredadores. La hipótesis más aceptada hoy en día sostiene que Zhoukoudian fue, en diferentes momentos del Pleistoceno, un territorio compartido y disputado. Los grupos de Homo erectus utilizaban el entorno, pero no mantenían un control estable de las cuevas. Cuando las hienas ocupaban el espacio, los humanos quedaban expuestos. Los individuos más jóvenes, heridos o aislados, eran especialmente vulnerables. Sus cuerpos eran arrastrados al interior, donde eran desmembrados y triturados, siguiendo un patrón puramente alimenticio. Este escenario explica también la ausencia sistemática de ciertas partes esqueléticas, como las epífisis ricas en médula, y la escasez de esqueletos completos. La cueva no funcionó como lugar de enterramiento ni como campamento estable, sino como un espacio reutilizado intermitentemente por diferentes agentes, siendo las hienas la principal fuerza acumuladora de restos. Desde esta perspectiva, la muerte de los individuos de Homo erectus en Zhoukoudian no fue un evento único ni una masacre puntual, sino un proceso repetido a lo largo del tiempo. Cada hueso fragmentado representa un episodio diferente, una interacción específica entre los primeros humanos y uno de los carnívoros más dominantes de su entorno. El resultado final, visible en el registro fósil, es un conjunto de restos devastados que documentan indirectamente la posición vulnerable de nuestra especie en aquel paisaje. Así, el yacimiento de Zhoukoudian conserva no solo fósiles humanos, sino también la huella física de una relación desigual. Las pruebas no apuntan a rituales ni a prácticas culturales complejas relacionadas con la muerte, sino a una realidad más cruda. Durante una parte importante del Pleistoceno, los humanos no ocupaban la cima de la cadena alimentaria.
En este caso concreto, sus cuerpos fueron tratados como cualquier otro recurso animal disponible, triturados sin distinción por un depredador especializado en romper huesos. Ese es el legado que dejaron los restos de Homo erectus de Zhoukoudian, no una historia de dominio, sino una de convivencia peligrosa, marcada por la presión constante de los grandes carnívoros. La interpretación tafonómica no aporta una certeza absoluta sobre cada muerte individual, pero sí dibuja con claridad el escenario más probable: un cubil de hienas gigantes donde los cuerpos humanos, enteros o no, acabaron reducidos a fragmentos, sellados en la roca como testimonio de una etapa en la que sobrevivir no significaba controlar el entorno, sino soportarlo. El niño de Turkana, una infección silenciosa que detuvo un cuerpo en crecimiento. El cuerpo yacía inmóvil en una zona baja del terreno, donde el agua se acumulaba de forma irregular según la estación. El suelo era blando, cubierto por sedimentos finos que se desplazaban fácilmente al cambiar el nivel del lago. No hay signos de arrastre prolongado ni marcas de violencia en los huesos, ni fracturas traumáticas, ni lesiones compatibles con ataques de animales. El entorno hizo el resto. El cuerpo permaneció allí el tiempo suficiente para que el lodo y los depósitos fluviales lo cubrieran antes de que los carroñeros pudieran destruirlo por completo. Mucho tiempo después, este lugar sería identificado como una antigua orilla del lago Turkana, en el norte de Kenia. Un paisaje que, durante el Pleistoceno temprano, alternaba zonas abiertas con zonas pantanosas, canales estacionales y superficies inestables. En ese contexto surgió uno de los esqueletos humanos más completos jamás encontrados. El descubrimiento comenzó de forma fragmentaria, primero unos pocos huesos aislados, luego partes que encajaban, hasta que quedó claro que pertenecían a un solo individuo. A medida que avanzaba la excavación, el esqueleto emergía casi intacto: cráneo, mandíbula, columna vertebral, costillas, pelvis, brazos y piernas. Más del 90% del cuerpo estaba allí, preservado en una posición que sugería la muerte sin lucha ni desplazamiento violento. El individuo fue clasificado como Homo erectus, una especie humana arcaica ya adaptada a caminar largas distancias, con proporciones corporales cercanas a las de los humanos modernos. Sin embargo, no se trataba de un adulto. El desarrollo óseo y dental indicaba un niño o adolescente joven de aproximadamente 8 o 9 años. El crecimiento aún no había terminado. Las epífisis no estaban fusionadas y varios dientes correspondían a una dentición de transición. Durante los primeros análisis, la atención se centró en la anatomía general: altura proyectada, estructura corporal, postura. Pero con el tiempo, una alteración específica empezó a destacar. La mandíbula mostraba una lesión clara. Un absceso dental profundo había afectado al hueso circundante, dejando signos de una inflamación prolongada. No era una infección reciente. El tejido óseo mostraba cambios coherentes con un proceso crónico. El absceso probablemente se originó tras la pérdida de un diente de leche y la erupción irregular de los dientes permanentes. La mala alineación permitió que las bacterias entraran en el tejido blando y óseo. Sin ninguna forma de tratamiento, la infección avanzó lentamente. El hueso reaccionó, pero no logró contenerla. El registro fósil no muestra signos de curación. Una infección de este tipo no se limita a la boca. El dolor constante habría dificultado la masticación. La ingesta de alimentos habría disminuido. El debilitamiento general del cuerpo fue progresivo. En los humanos modernos, un absceso dental no tratado puede derivar en una infección sistémica. En un entorno prehistórico, ese riesgo era aún mayor. En este contexto, la hipótesis más aceptada indica que la infección pudo haberse extendido, provocando un deterioro general del organismo. En este estado de debilidad, el paisaje se convirtió en un factor decisivo. Estaba surcado por zonas húmedas y pantanosas, donde caminar requería fuerza, equilibrio y atención constante. Para alguien debilitado, una caída podía ser definitiva. Según la reconstrucción más aceptada, el niño cayó o quedó atrapado en una zona blanda del suelo, cerca de agua estancada. La incapacidad de levantarse habría sellado el desenlace. La muerte no se produjo necesariamente de forma inmediata. El agotamiento, la deshidratación y el fallo corporal progresivo pueden haber prolongado el proceso durante horas o días. El cuerpo permaneció en el lugar, parcialmente sumergido o cubierto por sedimentos, hasta quedar aislado del exterior. Esta secuencia explica la excepcional preservación del esqueleto. Con el tiempo, nuevas capas de sedimento se depositaron sobre los restos.
La actividad volcánica de la región aportó cenizas que sellaron el conjunto. Los huesos, aún en crecimiento en el momento de la muerte, absorbieron minerales del entorno. La materia orgánica fue sustituida lentamente por minerales, convirtiendo el cuerpo en un fósil. Durante más de 1,5 millones de años, el esqueleto permaneció enterrado. El paisaje cambió. Los cursos de agua se desplazaron. El clima fluctuó, hasta que la erosión y la investigación moderna devolvieron aquel cuerpo a la superficie. El niño de Turkana no murió por un evento repentino ni por un ataque violento. Su historia está registrada en una mandíbula dañada, en un cuerpo debilitado y en la ausencia de signos de lucha. Una infección localizada fue suficiente para alterar por completo su capacidad de sobrevivir en un entorno exigente. No hay indicios de enterramiento intencional ni de manipulación ritual. El cuerpo permaneció donde cayó. El registro fósil no permite saber si el grupo intentó ayudarlo o si ya no fue capaz de hacerlo. Solo muestra el resultado final: un cuerpo joven, detenido en un punto bajo del paisaje, cubierto por sedimentos antes de desaparecer. Hoy, ese esqueleto sigue reconstruido en laboratorios y museos. Cada hueso conserva la posición, las marcas y las ausencias que permiten reconstruir los momentos finales. No hay palabras talladas en piedra, solo signos físicos de un proceso que avanzó hasta que el cuerpo dejó de responder. El viento sigue moviendo el polvo por las antiguas orillas del Turkana. El agua sigue ocupando y abandonando las zonas bajas. El lugar donde yació el cuerpo ya no existe como tal, pero la secuencia permanece fija en los huesos, inmóvil, esperando ser observada una y otra vez. Shanidar 3, un proyectil atravesó el pecho de un neandertal. El cuerpo yacía en el interior de una gran cueva en una región montañosa de lo que hoy es el Kurdistán iraquí. El lugar no era marginal ni un refugio ocasional. La cueva de Shanidar había sido utilizada durante generaciones por grupos neandertales como zona de tránsito, refugio estacional y lugar de ocupación recurrente. Allí se dormía, se trabajaba la piedra, se procesaban animales y se convivía. No era un entorno hostil en sí mismo. Sin embargo, uno de los individuos hallados en su interior no murió por el desgaste del tiempo ni por la presión ambiental, sino por una lesión específica, localizada y claramente registrada en sus propios huesos. El individuo conocido como Shanidar 3 era un varón neandertal adulto que vivió hace entre 50 y 75.000 años. Su esqueleto fue recuperado en los 1950 durante las excavaciones dirigidas por Ralph Solecki. Desde el principio, el hallazgo llamó la atención por el estado relativamente completo de los restos y la información que aportaban sobre la vida cotidiana de los neandertales. Sin embargo, durante años, una lesión concreta pasó desapercibida o se consideró secundaria en comparación con otros aspectos del yacimiento. El esqueleto de Shanidar 3 no mostraba signos claros de depredación animal, ni fracturas masivas asociadas a derrumbes o aplastamientos. También carecía de las marcas caóticas que suelen dejar los procesos post-mortem prolongados. El cuerpo había permanecido relativamente protegido dentro del sedimento de la cueva. Fue el análisis detallado de una sola costilla lo que reveló una historia diferente. Una de las costillas del lado izquierdo mostraba una perforación clara. No era una fractura por presión ni una rotura irregular. El hueso presentaba una lesión penetrante con bordes definidos, un orificio limpio que atravesaba la estructura ósea siguiendo una trayectoria oblicua. La forma del daño no encajaba con caídas accidentales ni con impactos causados por desprendimientos de rocas. Tampoco coincidía con mordeduras de carnívoros ni marcas de dientes. El estudio microscópico de los bordes de la lesión mostró que el hueso estaba fresco en el momento del impacto. Conservaba elasticidad, lo que indica que la perforación se produjo mientras el individuo aún estaba vivo o en el momento exacto de la muerte. No había signos de regeneración ósea. El cuerpo no sobrevivió el tiempo suficiente para iniciar ningún proceso de curación. La herida fue perimortem y letal. La trayectoria de la perforación aportó información clave. El ángulo de entrada sugiere que el objeto penetró desde una posición elevada o desde cierta distancia, no desde un contacto directo cuerpo a cuerpo. El daño es coherente con un objeto alargado, rígido y relativamente estrecho, capaz de concentrar la energía en un punto específico. Las dimensiones del orificio descartan herramientas de gran tamaño y también descartan impactos accidentales causados por elementos del entorno.
A partir de estos datos, los investigadores propusieron una hipótesis que cambió la interpretación del caso. La lesión era compatible con el impacto de un arma arrojadiza. No un golpe directo con un objeto contundente, sino un proyectil lanzado con fuerza suficiente para perforar la costilla y entrar en la cavidad torácica. Este tipo de herida tiene consecuencias inmediatas. La perforación de una costilla en esa zona conlleva un alto riesgo de daño pulmonar. Un impacto de este tipo puede causar el colapso del pulmón, una hemorragia interna progresiva y una dificultad respiratoria grave. La muerte no tiene por qué ser instantánea. El individuo pudo haber sobrevivido durante horas o incluso un breve periodo de tiempo, consciente, con un dolor intenso y una respiración cada vez más difícil. El esqueleto de Shanidar III no muestra signos de movimientos prolongados tras la lesión. No hay fracturas adicionales asociadas a caídas posteriores, ni marcas de arrastre. Esto sugiere que el individuo no huyó largas distancias ni fue transportado tras el impacto. Es probable que cayera o se desplomara poco después de ser herido, dentro o cerca del mismo entorno donde fue encontrado. La naturaleza de la lesión plantea una pregunta fundamental: ¿quién lanzó el proyectil? El registro fósil no permite la identificación directa del agresor. No hay rastros inequívocos de Homo sapiens asociados a ese nivel específico del yacimiento. Tampoco hay pruebas de un enfrentamiento masivo. Sin embargo, la herida demuestra que, en aquel momento, existía una tecnología capaz de causar daños letales a distancia. Durante mucho tiempo se pensó que las armas arrojadizas eran una innovación exclusiva de los humanos modernos. El caso de Shanidar III desafía esa idea. La lesión es compatible tanto con un arma lanzada por otro neandertal como con un proyectil utilizado por un grupo humano diferente. Lo que importa no es la identidad exacta del agresor, sino el hecho físico registrado en el hueso. La violencia no fue cuerpo a cuerpo. Se infligió desde una cierta distancia. Esto introduce un cambio cualitativo en la forma de violencia documentada en el registro prehistórico. A diferencia de los golpes directos observados en otros casos antiguos, aquí el cuerpo fue atravesado por un objeto lanzado. La víctima no necesitaba estar inmovilizada ni ser sorprendida a corta distancia. Bastaba con estar al alcance del proyectil. El resto del esqueleto de Shanidar III no muestra signos de enfermedades debilitantes extremas, ni patologías que expliquen una muerte natural inmediata. No hay indicios de una depredación posterior significativa. El cuerpo no fue consumido por animales. La causa principal del desenlace fue la lesión torácica. El contexto de la cueva refuerza esta interpretación. Shanidar no era un lugar aislado, sino un espacio compartido, utilizado repetidamente por diferentes grupos a lo largo del tiempo. La coexistencia, la competencia por los recursos o los encuentros fortuitos en un entorno confinado aumentaban la probabilidad de conflicto. En un escenario así, una lesión de este tipo no requiere una guerra organizada, sino un único acto de violencia dirigida. La muerte de Shanidar III no fue inmediata ni visualmente espectacular. No dejó múltiples fracturas ni desmembramientos. Fue una muerte interna, silenciosa en apariencia, pero profundamente traumática. El aire habría llenado la cavidad torácica. La respiración se habría vuelto cada vez más difícil. El dolor habría acompañado cada intento de inhalar. El cuerpo finalmente quedó inmóvil en el interior de la cueva. No hay signos de enterramiento formal ni de manipulación ritual clara asociada específicamente a este individuo. El sedimento lo cubrió con el tiempo. Los procesos naturales preservaron la costilla perforada, sellando en su interior la evidencia del impacto. Miles de años después, aquel hueso permitió reconstruir una escena mínima pero contundente. No una historia completa, no un relato épico, sino un hecho físico. Un objeto atravesó el pecho de un neandertal vivo. Ese impacto fue suficiente para causar la muerte. El caso de Shanidar III demuestra que la violencia letal a distancia existía mucho antes de la historia escrita, que los cuerpos de nuestros parientes prehistóricos conservan pruebas directas de tales episodios, y que, en un mundo sin registros ni palabras, el hueso sigue siendo el único testigo capaz de contar cómo terminó una vida. La costilla perforada no dice quién lanzó el arma ni por qué. No explica si fue un conflicto momentáneo, un enfrentamiento territorial o un encuentro inesperado. Pero no deja dudas sobre el desenlace. El cuerpo fue atravesado. El daño fue real.
y la muerte quedó inscrita permanentemente en la estructura del hueso, esperando ser leída decenas de miles de años después. Homo antecesor, canibalismo sistemático dentro del grupo. En la época en que Homo antecesor ocupaba Grandolina, el yacimiento no era una cueva cerrada ni un refugio oscuro. Era una gran depresión abierta al exterior, con paredes de roca y una entrada amplia, expuesta a la luz y al movimiento constante del entorno circundante. Durante parte del año, el agua se acumulaba en su interior, lo que obligaba a los grupos humanos a utilizar el espacio de forma intermitente. No era un asentamiento permanente, sino un punto recurrente dentro de un territorio más amplio. Los grupos que se desplazaban por la zona conocían bien este lugar. Volvían a él una y otra vez a lo largo de las generaciones. Allí se procesaban animales, se trabajaba la piedra y se explotaban los recursos disponibles en los alrededores. El paisaje en torno a Grandolina consistía en pastizales abiertos, zonas boscosas y cursos de agua cercanos. La fauna era abundante. Ciervos, bóvidos, jabalíes y otros animales proporcionaban carne de forma regular. Este no era un entorno de escasez. Homo antecesor no era una población improvisada ni frágil. Caminaban erguidos, se desplazaban con eficiencia y fabricaban herramientas de piedra sencillas pero funcionales. Conocían la anatomía de los animales que cazaban y sabían exactamente por dónde cortar para separar los músculos, desarticular los miembros y acceder a los órganos más nutritivos. Este conocimiento no se limitaba a la fauna. Cuando los restos humanos llegaban al interior de Grandolina, no llegaban como cuerpos completos ni como individuos protegidos por el grupo. Llegaban como materia prima. El proceso que seguía no difería del aplicado a las presas animales. Los cuerpos eran manipulados mientras aún estaban frescos. No había espera. No había deterioro previo. El despiece comenzaba de inmediato. Las marcas de corte revelan una secuencia precisa. Primero, la separación de la cabeza. Después, un trabajo intensivo sobre el cráneo y la cara. Los cortes en la base craneal y alrededor de la mandíbula indican una manipulación cuidadosa destinada a acceder a los tejidos blandos y al contenido craneal. No son golpes caóticos, son acciones repetidas y realizadas con control. Las extremidades se trataban de la misma manera. Los huesos largos se fracturaban longitudinalmente mientras aún conservaban grasa y colágeno. El objetivo era claro, extraer la médula. Las articulaciones se abrían siguiendo patrones anatómicos conocidos. Las vértebras se separaban. No hay signos de improvisación ni de violencia desordenada. Hay técnica. El perfil de las víctimas no es aleatorio. La mayoría de los restos pertenecen a niños y adolescentes, individuos jóvenes con cuerpos más pequeños y menos resistentes. Esta selección no puede explicarse por procesos naturales ni por la depredación animal. Tampoco corresponde a un accidente colectivo, es una elección. Los investigadores descartan un canibalismo impulsado por el hambre. La fauna presente en el yacimiento demuestra que había alimento suficiente. Tampoco hay indicios de un ritual funerario. Los cuerpos no recibieron un tratamiento simbólico ni diferenciado. No hay cuidado post-mortem. No hay separación entre lo humano y lo animal. La repetición del mismo patrón en diferentes momentos dentro del nivel TD6 confirma que no se trató de un episodio aislado. Esta práctica se mantuvo en el tiempo. Formaba parte de la dinámica social de quienes ocupaban el yacimiento. Los cuerpos humanos se incorporaban al sistema de consumo del grupo. Se desconoce cómo se producía la captura. El registro fósil no conserva escenas, solo resultados, pero los huesos permiten afirmar que hubo un antes y un después. Que los individuos no murieron de forma natural en aquel lugar, que llegaron allí para ser procesados. En Grandolina, hace casi 800.000 años, algunos de los primeros humanos de Europa no fueron enterrados ni protegidos por los suyos. Fueron desmembrados, consumidos y abandonados como restos, sin símbolos, sin tumbas, sin distinción entre la presa y el pariente. La historia no se conserva en palabras ni en objetos rituales. Se conserva en cortes precisos, fracturas intencionadas y huesos rotos cuando aún estaban frescos. Evidencia directa de que, en aquel momento de la prehistoria, la violencia entre humanos no solo existía, sino que estaba integrada en la forma de vivir y sobrevivir. Las muertes documentadas a lo largo de esta secuencia no representan episodios excepcionales ni anomalías dentro de la historia humana temprana. Son el resultado directo de una condición prolongada. Existir en un entorno donde el cuerpo humano aún no controlaba el espacio que habitaba ni los riesgos que lo rodeaban.
Durante gran parte de la prehistoria, la supervivencia dependía de un equilibrio frágil entre la adaptación física, el comportamiento colectivo y la resistencia al daño. En esas fases, la diferencia entre continuar o desaparecer era mínima. La enfermedad, la depredación, el conflicto y el accidente natural actuaban de forma constante, sin jerarquía ni intención. El registro fósil no conserva decisiones ni contextos completos, solo los efectos finales de esos procesos. Lesiones no curadas, cuerpos fragmentados y acumulaciones anómalas de restos son la huella directa de dinámicas que operaron sin testigos y sin narrativa. Con el tiempo, las especies humanas modificaron su relación con el entorno, aumentaron su capacidad técnica, ampliaron sus redes sociales y redujeron ciertos riesgos inmediatos. Pero esa transformación no eliminó la exposición, la desplazó. La presión nunca desapareció, cambió de forma y de escenario. Los individuos cuyas muertes quedaron fijadas en la piedra no representan tragedias aisladas, sino puntos específicos dentro de ciclos más amplios. Ciclos en los que la vida humana avanzó sin garantías, acumulando experiencia a costa de cuerpos perdidos. Antes de la estabilidad hubo fragilidad. Antes del control, adaptación forzada. Y antes de cualquier memoria escrita, la historia humana ya estaba marcada por finales abruptos registrados únicamente en el hueso y el sedimento. Ese es el marco al que pertenecen estas muertes. No como advertencias ni símbolos, sino como pruebas directas de lo que significaba existir cuando el margen para la supervivencia era mínimo y el entorno no ofrecía segundas oportunidades.